Y aquí vamos a cambiar de campo, ya vamos a trabajar con campo vectorial y vamos a ver cómo calculo la integral de línea, pero ahora en un campo vectorial. Y vamos a hablar sobre trabajo. ¿Ok? Vamos a ver físicamente, ¿verdad? Cómo calculamos el trabajo. Aquí o sea, básicamente lo que tengo es un campo vectorial. Recuerden cómo me tengo que imaginar un campo vectorial en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Un montón de flechas que me dan dirección y magnitud. Entonces imagínense como un río, ¿verdad? O un tornado, ¿verdad? Que en todos los puntos del espacio o del plano me están dando una fuerza en una cierta dirección con una cierta magnitud. O sea, que si yo tengo una partícula ahí, me la están tratando de mover con esa fuerza y con esa magnitud. Decíamos que yo podía imaginarme colocar una bola, ¿verdad? Una partícula, incluso si la dejo libre, podría ser que esa partícula empiece a moverse de acuerdo a lo que me digan las flechas. Yo me puedo imaginar, ¿verdad? Ese movimiento. El asunto es este, yo no quiero que se mueva libremente. Yo voy a coger una partícula, pero la voy a mover a lo largo del campo vectorial en una trayectoria que yo voy a indicar. Lo que vamos a calcular es el trabajo que requiere mover esa partícula a lo largo del campo vectorial. Claro, en ese campo vectorial, en cada lugar donde yo vaya moviendo esa partícula, vamos a tener fuerzas que la están intentando mover en distintas direcciones. Y yo la quiero mover siguiendo la dirección que yo dije, ¿verdad? Siguiendo la curva que yo dije. Y vamos a ver entonces cuánto trabajo requiere mover esa partícula a lo largo de ese campo vectorial en la dirección o en el trayecto, la curva que yo estoy indicando. Empezamos haciendo un repaso ahí en física de cómo calculaban trabajo. Trabajo en física era fuerza por distancia, ¿verdad? Fuerza por distancia. ¿Verdad? Me corrigen si estoy mal, ¿verdad? Hasta donde me acuerdo bien, creo que, ¿verdad? Trabajo se definía en física como fuerza por distancia, fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Tal vez no por distancia, fuerza por desplazamiento. Pensándolo un poco más vectorial, o sea, es la fuerza que estoy aplicando por el desplazamiento, la distancia en que lo desplazo. Aquí incluso ya está pensándose un poco vectorial, pero usualmente cuando uno está en física empieza pensándolo, digámoslo así, como en 2 dimensiones. Digamos que este es el desplazamiento, llamémosle R. R podría llamarle D, llamémosle D mejor, desplazamiento. Y por aquí tenemos una fuerza que se le está aplicando al objeto. No necesariamente en la dirección del desplazamiento. Ya les digo, esta fórmula de arriba ya está mencionándose algo así como vectores, ¿verdad? Fuerza, que es un vector, desplazamiento es otro vector. Pero vamos a ver que efectivamente esa formulilla, ¿verdad? De pronto sirve vectorialmente. Entonces, vean, aquí la fuerza, como no está necesariamente en la dirección del desplazamiento, entonces uno saca, digamos que la componente de la fuerza que sí está en la dirección del desplazamiento. Entonces vean que esta es la norma de F, ¿verdad? La norma del vector. El desplazamiento al fin y al cabo es la norma de D, norma del desplazamiento. Y la fuerza que estoy aplicando en la dirección del desplazamiento, que es la que me interesa, depende de este ángulo que está entre estos dos vectores. Y yo por aquí no sé cómo llamarle, si F la fuerza en la dirección del desplazamiento, o bueno, calculémoslo de una vez, digamos que esto es X. Y digamos que coseno del ángulo va a ser X entre la norma de F. Quiere decir que X, la fuerza que se le está aplicando en la dirección de mi desplazamiento, sería la norma de F por el coseno de zeta. Entonces dijimos, bueno, el trabajo
que creo que más bien lo define con la letra W, bueno, lo voy a poner con T. El trabajo es la fuerza que se está aplicando en la dirección de mi desplazamiento, que es la norma de F por el coseno de zeta, multiplicado por el desplazamiento, que es la norma de D. ¿Verdad? Eso es pensándolo no vectorialmente, sino linealmente, desplazar una partícula desde el punto inicial hasta este punto final, que está dado por el vector D, la longitud del vector D, y aplicándole una fuerza que no necesariamente está en la dirección del desplazamiento, y yo saco la componente que sí está en la dirección de mi desplazamiento. Quiere decir que el trabajo yo lo puedo escribir como la norma de F por la norma de D por el coseno de zeta, donde zeta es el ángulo entre F y D. Pero qué interesante, recordemos de álgebra que a mí me enseñaron que coseno del ángulo, de un ángulo entre dos vectores, lo calculaba como la norma, no, como el vector u por el vector v entre la norma de u por la norma de v. O sea que la norma de u por la norma de v por el coseno de zeta es el producto punto de los dos vectores, donde zeta es el ángulo entre ellos, y justamente eso es lo que tengo aquí, la multiplicación de dos normas de dos vectores y el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Entonces justamente esto me dice que el trabajo lo puedo calcular como fuerza por desplazamiento, que fue lo que dije al inicio, pero vectorialmente también. O sea, vectorialmente esto es fuerza por desplazamiento, donde ese por es producto punto. ¿Okay? Trabajo vectorialmente es fuerza, producto punto, desplazamiento. Bueno, ¿cuál es el problema? Que esta fórmula supone que el desplazamiento es lineal. Claro, es un vector lineal. ¿Y cuál es el problema? De que yo quiero atravesar mi campo de fuerzas, pero no lo quiero atravesar linealmente, lo quiero atravesar a lo largo de una curva. Entonces, bajemos un poquito y digamos, bueno, se quiere calcular el trabajo realizado al mover una partícula a lo largo de un campo de fuerzas, o un campo vectorial, a lo largo de un campo de fuerzas. Campo de fuerzas, campo vectorial, significa lo mismo. A lo largo de un campo de fuerzas, una partícula a lo largo de un campo de fuerzas siguiendo la ruta dada por una curva C. Ok, entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, no voy a dibujar el campo de fuerzas, imagínense, recuerden que es un campo, o sea, en dos dimensiones hay un montón de flechas que me dan dirección y magnitud que me están tratando de mover esa partícula que con la que yo estoy trabajando. ¿Cuál es el problema? Que esta partícula yo la quiero mover a lo largo de mi campo de fuerzas, pero no en una ruta lineal. Quiero seguir una curva que tiene cualquier forma y que está en cualesquiera dimensiones. Puede ser en dos dimensiones, puede ser en tres dimensiones, ¿verdad? Una curva en las dimensiones que sean. Y yo solamente sé moverlo, sé calcular el trabajo hasta el momento en una ruta que sea lineal. Bueno, ¿qué hago? Mira, parece que es algo muy parecido a lo que hice en integral de línea en campo escalar, porque si yo sé calcular el trabajo con desplazamientos lineales, entonces lo que puedo hacer es coger esta curva, partirla en pedacitos, en segmentos, y rectificar la curva, hacer segmentos rectos entre cada par de estos puntos. ¿Okay? Y calcular entonces el trabajo entre cada par de puntos de estos, que ya va a ser, voy a hacer un poquito menos pegados esos puntos porque pareciera que está muy parecida a la recta, solamente en un puntillo ahí se ve diferente.
Hagámoslos más distanciados para que se vea efectivamente así que son. Ahora estoy rectificando la curva, pero que se vea ahí, ¿verdad? Que estoy haciendo una aproximación que en principio es muy mala. Ahora si cojo pocos puntitos es muy mala. Yo voy a calcular el trabajo de moverme linealmente entre el punto inicial y el primer puntito que dibujé. Luego voy a calcular el trabajo de ir de mi puntito, de mi segundo punto al tercer punto aquí. Vean que ahí va a ser una aproximación muy mala. Luego de aquí a aquí, que esa no está tan mal, se parece mucho a la curva. Luego de aquí a acá y voy a terminar de aquí a acá. O sea, voy a irla calculando, ¿verdad? Con estos desplazamientos lineales. Muy bien, en cada uno de esos puntos, ¿verdad? Yo no estoy dibujando el campo vectorial porque sería mucho, pero por ejemplo, en un punto de estos, pensemos en este punto, se le está aplicando una fuerza a esa partícula. Una fuerza, bajemos ese dibujo un poquitín. Se le está aplicando una fuerza. Ujú. En una cierta dirección, y eso en cada punto, no necesariamente en la misma dirección porque es un campo de fuerzas, o sea, en este punto puede ser que la fuerza vaya en otra dirección. En cada punto, mi campo de fuerzas está tratando de moverme la partícula en una dirección con una magnitud, y yo no estoy siguiendo esa, ¿verdad? No estoy dejando la partícula a la libre, sino que la estoy moviendo a lo largo de mi curva. Entonces, bueno, el asunto es cómo hago esa, digamos, esa aproximación del trabajo. Ok, viendo lo que hicimos con integral de línea en campo escalar, yo les había dicho que en el fondo, cuando uno escribía que el diferencial de S era la norma de R' de R' por dt, que esto en el fondo lo que estaba calculando era la longitud del vector tangencial, la magnitud del vector tangencial. El vector tangencial, si yo dibujo aquí, voy a dibujarlo en negro, el vector tangencial a la curva en ese punto es este vector, ese es R' de t. Y yo voy a aproximar este vector de desplazamiento con este vector tangencial. Para que tenga la misma longitud, para escalarlo, lo multiplico por el diferencial de t. Que eso les había explicado también la vez pasada, ese me lo escala. O sea que si la distancia entre los puntitos es más pequeña, entonces eso me lo va a escalar a más pequeño. Si la distancia entre los puntitos es más grande, entonces eso me lo escala a más grande. Entonces, ese vector tangencial me va a servir como una aproximación del vector de desplazamiento. ¿Ok? Nosotros para integral de línea en campo escalar le calculábamos la norma, o sea, queríamos saber la longitud. Aquí no, porque estamos calculando trabajo vectorialmente. Ok, entonces, el cambio en la curva, ¿verdad? Esos desplazamientos lineales, cuando yo la rectifique, se aproximarán con los vectores tangenciales. Ok, que fue lo que expliqué más o menos la vez pasada. Y en este caso simplemente lo vamos a utilizar. Ok, entonces, el trabajo, ¿qué va a hacer? El trabajo en cada uno de esos pedacitos es fuerza por desplazamiento y el desplazamiento lo voy a aproximar con R' de t.
¿Qué quiero hacer? Sumarlos todos. ¿Cuántos quiero meter? Quiero meter infinitos. Muy bien. Ya no me voy a preocupar mucho por los subíndices de la sumatoria. Nada más recuerden, ¿qué quiero sumar? Quiero sumar trabajos, fuerza por desplazamiento. Ok, quiero sumarlos todos. Eso es una suma. Quiero sumar todo ese montón de fuerzas, de trabajos. ¿Y qué quiero hacer para que me dé igual? Quiero meter infinitos segmentitos. Eso es lo que quiero hacer. Muy bien. En ciertos casos, ya cuando meto infinitos, eso da igual. Pero vean cómo en ciertos casos el vector tangencial está muy perdido de la dirección. Pero vean cómo en ciertos casos el vector tangencial es prácticamente el mismo, ¿verdad? Y la idea es que cuando yo tome infinitos segmentitos, cuando yo parta esto en infinitos segmentitos, van a estar tan pegaditos que el vector tangencial y el vector de desplazamiento son prácticamente iguales. Eso es lo que quiero. Entonces, aunque el dibujo inicialmente lo hacemos así con los puntos muy distanciados, la idea es que, claro, cuando meto infinitos esto es lo mismo. Y entonces, límite de la suma de una función por su diferencial, eso es una integral. La integral desde A hasta B, ¿de quién? De la función que es f por r' de t, y el delta t se convierte en dt. Bueno, la función, ¿verdad? Mi campo de fuerzas, yo lo voy evaluando también en cada puntito. O sea, cada puntito donde yo voy a calcularlo, yo calculo el campo, ¿verdad? La fuerza. Entonces, ese campo de fuerzas va evaluado, voy a bajar, va evaluado en cada uno de los puntos de la curva. No, esto sin límite, perdón. Ya lo estoy poniendo como integral. Desde A hasta B del campo evaluado en la parametrización, o sea, en cada uno de los puntitos donde voy calculando el trabajo, por R' de t, de t. ¿Okay? Eso es la integral que me calcula trabajo. Y eso es lo que se conoce como integral de línea en campo vectorial. No siempre representará trabajo, dependiendo de lo que signifique el campo de fuerzas, eso puede significar distintas cosas. Okay, entonces, usualmente se le da como la interpretación de trabajo, pero también el campo de fuerzas puede ser distinto y significar otra cosa diferente. Ok, notación. Ok, la integral de línea a lo largo de la curva C, aquí vamos a tener un campo vectorial, usualmente escrito con F mayúscula. No es obligado, o sea, no solamente eso quiere decir que estamos trabajando vectorial. También el diferencial de curva, en este caso es este vector tangencial, ya no se escribe como ds. ds era la longitud de cada uno de esos segmentitos. Aquí, como es un vector, se acostumbra a darle nombre de dr. Entonces, en vez de ds, se acostumbra a poner dr, como para darle una interpretación más vectorial, a hacer alguna diferencia entre, antes el diferencial de curva, el ds, era escalar, ahora es un vector, es un dr. Y eso entonces es la definición que acabo de dar. Okay, eso es integral de línea en campo vectorial. Es prácticamente la misma fórmula. O sea, vean la fórmula integral de línea en campo escalar. Y vean esta. Es prácticamente la misma. ¿Cuál es la única diferencia? Que la fórmula anterior tenía norma aquí. Es la única diferencia entre las dos fórmulas. Claro, eso también tiene otras implicaciones, ¿verdad? Antes mi campo era escalar. Entonces aquí multiplicaba escalar por escalar. Vean que en este caso
mi campo es vectorial. Esto devuelve vectores. Y la derivada de la parametrización, también es un vector. Esto es producto punto de vectores. Esa es la diferencia. Ahora tengo dos vectores y estoy haciendo el producto punto de los vectores. ¿Ok? Pero la fórmula es prácticamente igual. Para aprendérsela está muy fácil porque la otra tiene norma y esta sin norma. Es la única diferencia. El procedimiento es prácticamente el mismo. ¡Qué salvada! ¿Por qué? Porque es básicamente la misma integral. Entonces, procedimiento, lo mismo. Parametrizo la curva. Voy a mi campo de fuerzas en este caso. Sustituyo la parametrización. Derivo la parametrización. Hago el producto punto de esas dos. Meto en la calculadora y listo. ¿Okay? Es prácticamente igual. Por eso a veces se les enreda cuando están trabajando en una o en otra. Y empiezan a hacer ahí mezclas raras. Vamos a hacer ejemplos de integral de línea de campo vectorial. Unas cuantas notas sobre integral de línea de campo vectorial antes de ver los ejemplos. Se me había olvidado mencionarlas y de pronto son importantes, algunas cuestiones interesantes. Dijimos que el campo vectorial me lo podían dar de distintas formas. Me podían decir que f, pensemos en dos dimensiones, me lo pueden dar como un p de xy, q de xy. Creo que en algún momento le habíamos llamado x, no me acuerdo si le habíamos puesto nombres distintos, pero usualmente en el campo de fuerzas se le acostumbra a poner un PQ. Si estamos en tres dimensiones, PQR. ¿Ok? En este caso es un campo de fuerzas, un campo vectorial en dos dimensiones. Tiene dos componentes, P y Q. Dijimos que eventualmente se los pueden dar así. P de x, y por I más Q de x, y por J. ¿Verdad? Esas dos notaciones significan exactamente lo mismo. ¿Ok? Y vamos a pensar, ¿verdad? Como estamos haciéndolo en dos dimensiones, vamos a pensar que nuestra curva también está en dos dimensiones. Entonces, vamos a decir que si esto pasa y la curva está dada por un r de t, que es un x de t, y de t, donde la derivada sería x' de t, y' de t, donde t va de a a b, en dos dimensiones. Entonces, vean un asunto con la notación, ¿verdad? La integral de línea a lo largo de la curva C de f de r, estamos diciendo que la integral de a hasta b de f evaluado en la parametrización multiplicado por la derivada. Ok, pero la parametrización estamos diciendo que es un x de t, un y de t. O sea, voy a evaluar la función en un x de t, y de t. En realidad lo que me interesa mucho más es como la función, ¿verdad? Y esto lo estoy multiplicando por un x' de t, y' de t de t. Eso es lo que dijimos que daba la derivada. Voy a bajar un poquito. En realidad mi campo de fuerzas, más que ver la parametrización, ¿verdad? Que es un x de t, y de t, en realidad lo que quiero es que mi campo de fuerza yo lo puedo escribir como un P evaluado en x, y en el x de t, y de t, y un Q evaluado en el x, y en ese x de t, y de t. Esto es producto vectorial. Y vean qué interesante lo que tengo aquí del lado derecho. Esto es la multiplicación de un vector por un escalar. Vector por escalar. Multiplico el escalar por cada entrada del vector. X', ahí cambié de color.
vamos con negro, x' dt, y' dt dt. Hago el producto punto. Dice que es entrada a entrada, ¿verdad? O sea, me queda P por x' dt dt más Q por Y. Estos son diferenciales. En algún momento creo que les comenté, en cálculo diferencial a veces no lo dan, pero a mí siempre me preocupa, me hace falta que no den eso. Esto es un diferencial, es el diferencial en X, es el cambio en X de la función. Esto es un diferencial en Y, el cambio en Y. Ven que tiene relación incluso con ese vector que vimos que era f', más bien lo vimos como r' de t de t, es el diferencial de la función. Entonces, esto es la integral a lo largo de la curva C, otra vez le cambié el color. Eso es la integral a lo largo de la curva C de P por dx más Q por dy. Esa es otra notación. La integral de línea de f de r se puede escribir también como esa integral de P de x más Q de y, donde el campo de fuerzas está dado por PQ. ¿Uno puede trabajar con esta notación? Sí, cualquiera de las dos notaciones la puede utilizar. Yo me he dado cuenta, conforme he dado este curso, que cuando enseño las dos notaciones, al final se les enredan y empiezan a hacer unos enredos ahí entre notaciones rarísimas. Entonces yo mejor recomiendo hacerlo siempre de la misma forma. Yo acostumbro más bien dar el campo de fuerzas y trabajar con la parametrización, es decir, con la primera definición que di. Y si me lo dan de esta forma, con esta notación, simplemente yo digo, mi campo de fuerzas es este. Y lo hago igual que lo hice antes. O sea, no trabajo, digamos, con esta notación. Como les digo, me he dado cuenta que se les enreda, hacen un enredo entre las dos notaciones. Y yo prefiero mejor que aprendan bien una y eventualmente, tal vez más adelante, si quieren ver la otra y ver cómo funciona, no hay ningún problema. Pero me gusta por lo menos que sepan una bien. Eso es en 2D, ¿verdad? En 2 dimensiones. En 3 dimensiones, la integral de línea se puede escribir como la integral de P de X más Q de Y más R de Z. Esto en 3D. Muy interesante, ¿verdad? Es simplemente otra forma de escribirlo. Aquí el campo de fuerzas es el PQR. Vean que el P siempre es el que está con el de X, el Q es el que está con el de Y, el R es el que está con el de Z. De ahí saco los campos de fuerzas. Muy bien. Segunda nota. Aquí la dirección sí importa. La dirección del desplazamiento sí importa. Voy a hacer más espacio. No es lo mismo, en este caso, que yo calcule el trabajo moviéndome en esta dirección. Pero nuevamente que lo que yo hago es tomar y rectificar esa curva. Y voy calculando cuánto da el trabajo en cada uno de esos segmentos. Pero vean que me estoy moviendo en esta dirección. ¿Okay? Imagínense por aquí el campo de fuerzas, aquí tengo una fuerza, etc. A que yo diga, no, me voy a mover en la dirección contraria, ¿verdad? Me voy a mover para acá.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es el mismo vector, pero en dirección contraria. ¿Qué pasaba si yo tenía un vector y le cambiaba la dirección? Lo único que hacía era ponerle un signo negativo. Cambiarle el signo antes. Entonces yo multiplicaba todo el vector por un menos 1 y eso me cambiaba la dirección del vector. Entonces a la hora en que yo digo, no, quiero la dirección contraria, me estoy moviendo más bien hacia allá, de derecha a izquierda. Entonces yo digo, bueno, a todos los vectores de desplazamiento les estoy cambiando el signo. Entonces cuando yo estoy haciendo la suma de los trabajos de fuerza por el desplazamiento, bueno, aquí delta T. Entonces las fuerzas tienen el mismo signo, eso no ha cambiado. Los desplazamientos me están dando con signo contrario. Al hacer el producto punto me va a dar lo mismo pero con signo contrario. ¿Ok? Entonces, al calcular la integral en la dirección contraria, me da exactamente el mismo valor, pero el mismo trabajo, pero con signo contrario. Entonces, se puede notar que si yo estoy calculando la integral de línea a lo largo de una curva C, pero parametrizada en la dirección contraria, entonces esto es lo mismo que menos calcular la integral de línea a lo largo de la curva C normal. Muy bien, o dicho de otra forma, puede ser más espacio. Dicho de otra forma, usted quiere calcular la integral de línea a lo largo de la curva C. Usted la parametrizó, pero la parametrizó en dirección contraria. ¿Cómo arregla el problema? Póngale un menos, listo. Entonces vean que cuando estábamos parametrizando yo les decía, no se preocupen si la parametrizaron en la dirección correcta o en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque el arreglo es muy fácil. La parametrizó en la dirección contraria, póngale un menos a la integral y listo, ya lo arregló. Ya arregló el problema. Entonces lo importante es detectar si yo estoy parametrizando en la dirección correcta o en la dirección contraria para hacer ese arreglo. ¿Lo ven? Y aquí la dirección sí importa. Que en los dibujos sí me van a hablar de una dirección y yo tengo que ver si parametricé en la dirección correcta o parametricé en la dirección incorrecta, en la dirección contraria. Ok, bueno, vamos a hacer ejemplos ahora sí.